Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, doctor Calderón, profesor Yvon Lebeau. Es para nosotros un placer aquí en Fuglo de recibirlos en ocasión de este debate sobre el multiculturalismo, las formas de convivencia pacífica y el rol de los movimientos sociales en América Latina y en el mundo ahora. Profesor Lebeau, es un gran placer contar con usted en calidad de director de investigaciones del Centro de Investigaciones Sociales de Francia. Es muy notable su experiencia en el estudio de los movimientos sociales en América Latina, específicamente su experiencia con el subcomandante Marcos y el trabajo que ha hecho pues, entendiendo a estos grupos en América Latina. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. En tal sentido, es importante que nosotros pensemos quizá o repensemos ¿qué está ocurriendo ahora en el mundo en términos sociales? Lo que ocurrió recientemente en París con Charlie Hebdo parece haber sido una situación pues, que nos llama mucho a repensar la forma en que vive la sociedad moderna, nos llama mucho a repensar la forma en que vemos el fenómeno de integración multicultural. Así que nos gustaría que quizás usted con su experiencia en calidad de expertos en movimientos sociales y también ciudadanos franceses, pues nos dé su perspectiva sobre hacia dónde se dirige el mundo hoy en materia de integración multicultural. ¿Cuáles son los retos más importantes? Yo no soy realmente un experto de mi país, de Europa, porque trabajé más en América Latina y sobre temas en diferentes países de América Latina, pero de hecho violencia, multiculturalidad, como usted dijo. Y acabo de vivir ese momento, de hecho, en París, inclusive era en mi barrio donde pasó lo de Charlie Hebdo, y hay que mencionarlo también, la matanza, por lo menos tan grave como la precedente, 3 días después, de judíos en un supermercado kasher ahí. Y fue realmente algo que estremeció el país, pero no solamente el país, porque hasta se vio manifestaciones en el mundo entero, ¿no? Y de hecho es una cosa que todavía no se da la medida de las consecuencias de lo que acaba de pasar. Y no es un fenómeno especialmente francés. Todos estamos conscientes de que lo que ha pasado ahí, mejor dicho, inscribe Francia en una violencia global, una violencia que tiene sus núcleos o en otras partes y especialmente en el Medio Oriente. En este caso es muy evidente, ¿no? Inclusive los asesinos se reclaman. Y no se trata solamente de Charlie Hebdo, no se trata solamente de la libertad de expresión, se trata de algo más, digamos, esencial, más fundamental en cuanto a derechos humanos, en cuanto a democracia en realidad, ¿no? Hay un conflicto ahí que tiene que ver, como usted lo dijo, con diferencia en la cultura. Yo no comparto la declaración que hizo el primer ministro francés. Yo creo que fue desastrosa esa declaración de hablar de apartheid, porque es una manera de estigmatizar aún más a los hijos de migrantes, porque son franceses. La mayoría de los 4 o 5 millones de musulmanes que viven en Francia son franceses, han nacido ahí o han sido nacionales. La mayoría han nacido ahí, son franceses. Entonces, y ellos evidentemente no son culpables de lo que de esos asesinatos no son violentos. La gran mayoría de ellos busca la integración o está integrada. Entonces, hablar de apartheid no es un buen análisis, pienso yo, de la situación. Lo que pasa es que una declaración como esa tiene el peligro de agrandar aún las fracturas que de hecho existen. Y eso es la estrategia de los islamistas violentos, de los yihadistas, buscar acentuar las fracturas que existen en las sociedades, en este caso europeas, en este caso francés, ¿no? Donde de hecho ha aumentado en los últimos años violencias, digamos,
tomando como blancos a los judíos, por ejemplo, pero no solamente a los judíos, muchos de los que han sido asesinados ahí, en Toulouse hace 2 años y medio y en París ahora, eran musulmanes también. El policía que mataron cerca de Charlie Hebdo, un soldado que mataron en Toulouse, eran musulmanes, y yo pienso en realidad que el blanco principal de lo que llaman el Estado Islámico o de lo que hay todavía de Al-Qaeda, es más bien el blanco principal son los musulmanes. Es el caso en Siria, en Irak, ¿no? Y se trata más bien de fracturar el mundo musulmán, que está ya muy fracturado y muy fragmentado, muy diverso, pero la guerra está primero ahí, dentro del mundo musulmán. Ustedes conocen muy bien la hipótesis de Samuel Huntington sobre el conflicto de civilizaciones. Yo siempre he dicho, bueno, esa tesis ojalá no se cumpla nunca, pero lo que se está dando no es tanto el conflicto entre el mundo musulmán y el mundo occidental, porque en realidad es adentro de cada cultura que hay conflictos y que está en juego la democracia y los que no quieren democracia. Dentro del mundo musulmán también, ¿no? Porque no hay que olvidar en los años, en 2011, las primaveras árabes, por ejemplo, que han sido un movimiento, hablamos aquí de movimientos sociales, un movimiento social y político de gran importancia y hacia la democracia, buscando la democracia. En ese mundo también existe la aspiración a la democracia y la gran mayoría de los musulmanes franceses están buscando la integración en un plano democrático, en una sociedad democrática. Tal y como decía Emil, es un placer tener aquí con nosotros a 2 expertos de este nivel, al doctor Calderón y al doctor Lebot. El doctor Calderón es un sociólogo boliviano con mucha experiencia en el estudio de los temas de movimientos sociales y culturales, y además coordina varios programas académicos en la Universidad San Martín. Profesor Calderón, siguiendo la reflexión que nos traía el profesor Lebot, nosotros nos preguntamos desde América Latina, el movimiento, al ver situaciones como la de Charlie Hebdo, ¿cómo nosotros reaccionaríamos a ella? ¿Cómo usted reaccionaría a situaciones como esa en base a lo que ha dicho el profesor Lebot? Y también Bolivia misma es un ejemplo de diversidad cultural con una gran población indígena que hasta hace una década no había tenido la oportunidad de ostentar el poder y ahora tiene un presidente indígena. ¿Qué usted opina sobre esto desde la perspectiva de América Latina? Bueno, es un tema muy difícil, muchas gracias, pero yo creo que hoy día el mundo puede definirse, el mundo digo, como una sociedad multicultural. No hay país ni cultura aislada. En las distintas partes del mundo conviven. Piensa usted que hay cerca de 20.000 culturas en la humanidad. En América Latina tenemos más de 650 culturas. O sea, el ser humano puede ser definido en relación a otro ser humano como un rasgo central que es la multiculturalidad. Vivimos con otros distintos a uno. El problema es si pueden vivir unos distintos con otros distintos en un plano de igualdad, tanto en el plano ético y subjetivo cuanto en el plano social. Y es esto lo que está en crisis a nivel global. No es solamente un tema francés, es un tema fundamentalmente occidental, pero como ha dicho Ivonne, es también un tema oriental. Y cuando hay esas diferencias pueden acentuarse a un extremo brutal en Francia, en Europa, ¿cierto?, que se vuelve el lado oscuro de la convivencia y se resuelve vía el enfrentamiento a la violencia. Pero el elemento de convivencia está presente en todas las culturas. Entonces uno tiene que así como crece este radicalismo musulmán, también crece el radicalismo occidental en las propias sociedades europeas. 29, 27, 30% de popularidad tienen los movimientos nacionalistas
ultramontanos, ultraconservadores, en Europa, incluso en países tan avanzados como Finlandia. Los nuevos finlandeses tienen tasas de popularidad muy altas y son fundamentales en los esquemas de gobernabilidad de sus países. En Francia, Le Pen, ¿cierto?, tiene una fuerza central. Entonces, lo que hay es un juego de equilibrios diversificado. Todas las sociedades tienen un lado oscuro y un lado luminoso. Todas las culturas tienen un lado luminoso. Si yo digo, solo existen los aymaras y el que no es aymara no merece convivir ni vivir bien, entonces estoy ejerciendo un acto de discriminación. Por eso hay un plano de la convivencia, y que este es el más importante, y ese es el que se está quebrando, que es un plano ético. O sea, el derecho de la identidad del otro. Ese es el tema en cuestión que no se ha podido resolver, y que esto es tan válido en este momento en Europa, que tiene una tradición brutal de crisis de multiculturalidad. Uno puede definir a Europa como un continente de crisis en su multiculturalidad, pero también podemos decir de las otras culturas. Es así. Piensen, por ejemplo, en los últimos 2000 años de historia en Europa, cada 3 años de paz relativa ha habido un año de guerra absoluta. Esto en los años 40, la estadística de Pitirim Sorokin, ¿te acuerdas? Entonces, pero yo puedo repetir lo mismo en América Latina. Piensen, por ejemplo, en América Latina, que 120 millones de los más pobres de América Latina y el Caribe son afrodescendientes. Y casi 6,5 millones son pueblos originarios. ¿Eso qué quiere decir? Que el programa o la forma de convivencia multicultural, o para ser más preciso, intercultural, ha fracasado. ¿Cómo puede ser que tengamos 120 millones de pobres? Yo lo he escuchado decir al presidente Lula, decir, esta es la gran deuda de América Latina y el Brasil. Entonces, todo tiene, felizmente, lo que no tenemos hasta ahora es radicalismo para resolver estos problemas. No hemos llegado a un grado extremo en la magnitud que ha tenido Europa. En algunos momentos de la historia sí, ha habido genocidios brutales en nuestros continentes. O sea, hemos nacido de un genocidio. No nos olvidemos de eso en nuestra relación con Europa y con España. Una parte de la conquista tiene que ver con un genocidio. Ustedes lo saben, aquí llegaron primero. No les voy a explicar. Y saben por la relación que tienen con Haití. Entonces, este es un tema complicadísimo, pero es así. En esta coyuntura América Latina, con la democracia hemos avanzado. En Bolivia, ya que me preguntaron, hay una experiencia interesantísima. Yo vivo ahora en Buenos Aires, pero en Bolivia hay una experiencia interesantísima que es lo que se llama la democracia intercultural. Se está buscando construir un tipo democrático que permita la convivencia entre distintos. No sé si se va a lograr, pero es una experiencia novedosa en un país poblado con una diversidad cultural importante, no tan grande como creemos los bolivianos, ¿no? Pero es importante. Se hablan en Bolivia 64 idiomas distintas al español, las distintas comunidades indígenas. Hay variaciones complicadas, el mismo mundo aymara es un mundo diverso, el mismo mundo quechua es diverso, los mestizajes son complicados, la influencia afro-boliviana es importante en la cultura aymara. En fin, hay una diversidad cultural muy interesante, y es interesante esta experiencia de democracia intercultural que funciona en Bolivia, que tiene serios límites también, pero lo importante es que hay una nueva experiencia, y que en esta nueva experiencia hay una valorización interesante de lo que se llaman los pueblos o las comunidades originarias. Y esto empieza a ser un valor central. Lo que nosotros decimos y discutimos de que no se trata de vivir bien, como dice el presidente o el canciller, se trata de convivir bien. Ese es el chiste. ¿Cómo podemos convivir bien distintos en un plano de igualdad? Y ese plano de igualdad y de aceptar la diferencia es, ante todo, un acto ético. Luego de escuchar este excelente análisis que nos hace el doctor Calderón sobre la perspectiva latinoamericana del fenómeno del multiculturalismo, cabe preguntarnos, profesor Lebo,
¿Cómo ve usted que hacemos del multiculturalismo un valor universal? Máxime cuando es claro que hoy por hoy en Europa muchos grupos con un discurso que se puede considerar quizás extremista, pues han hecho de la identidad nacional un problema de definición, un problema que pareciera atentar contra la noción de una ciudadanía global, de una ciudadanía neutra, de una ciudadanía ciega a las diferencias de orígenes. ¿Cómo podemos nosotros trabajar este fenómeno en el mundo en el que estamos viviendo? De hecho, Francia es un caso particular porque hubo incluso esfuerzos del anterior presidente Nicolas Sarkozy con una comisión nacional de identificar qué era eso de ser francés, de tratar de determinar la identidad francesa, y bien quedó claro que el esfuerzo fue funesto. Entonces, en ese mundo en el que estamos viviendo, donde estos grupos con un discurso histriónico están dominando los canales del discurso democrático, ¿cómo podemos lidiar con el fenómeno del multiculturalismo? Bueno, yo creo que el punto clave es lo que dijo Fernando: cómo articular y combinar igualdad y diferencia. Es la pregunta suya también eso. Ahí está el punto clave. Y yo pienso como Fernando que América Latina ha dado muchos ejemplos, ilustraciones positivas en los últimos decenios en relación con esto. Y ha avanzado mucho. Y hay que aprender, se puede aprender de esas experiencias en América Latina. Yo dediqué parte de mis 40 años trabajando con América Latina y descubrí eso, porque no era mi orientación antes. Descubrí cómo en las comunidades indígenas, en los países donde yo vivía, en Colombia, en Guatemala, en Bolivia, en México, cómo había toda una nueva generación de gente que no eran intelectuales, que eran gente de la comunidad indígena, que querían ser ciudadanos reconocidos como iguales, pero conservando su identidad, afirmando en el mundo moderno su identidad, con aspectos económicos, territoriales, culturales, sociales, y ha habido un real movimiento indígena así, con sus diferencias, muy horizontal, no muy organizado de manera leninista, no, era así, salía de las comunidades, de la sociedad civil. Y eso tuvo expresiones diversas. Una de ellas es lo que pasó en Bolivia, ¿no? Y eso se transformó inclusive en un movimiento político hasta llegar al nombramiento, a la elección más bien de Evo Morales. Pero hubo en México el zapatismo, hubo eso en Chiapas, hubo y hay todavía en Colombia un movimiento ejemplar, en el Cauca colombiano, en Ecuador, en todas partes se ha dado este fenómeno de afirmar valores, derechos universales y al mismo tiempo decir, pero somos iguales y diferentes, no tenemos que borrar nuestra identidad para ser mexicano, por ejemplo, ¿no? Y es tan cierto esto que uno de los eslóganes, se dice, de los zapatistas era eso, y somos iguales y diferentes, ¿no? Me acuerdo de un discurso de Ana María, se llamaba Mayor Ana María, cuando hicieron esos grandes encuentros intergalácticos. Yo estaba con el maestro Turén, también estaba en 96, ¿era esto? Sí. Y el discurso de Ana María empezó diciendo eso, somos iguales y diferentes. Y eso es todo un mensaje. Evidentemente, esto no se ha logrado en todos los aspectos. Y como lo decías, las diferencias sociales siguen muy fuertes, hay desigualdades fuertísimas entre indígenas y no indígenas, afro-latinos y no afro. Bueno, esas diferencias existen y tienen una dimensión étnica al mismo tiempo que social, ¿no? De hecho, eso es un gran desafío. Pero por lo menos ha habido en esos decenios una orientación, una voluntad de salir justamente del racismo que existe,
que existe en todas partes, en Europa también, como lo acabamos de decir, ¿no? Y de salir de eso, y de hecho el pasado aquí en América Latina ha sido trágico, y el pasado no tan lejos, porque yo viví en Guatemala, trabajaba en Guatemala en esa época, el genocidio, escribí un libro sobre la guerra en tierras mayas, y me resistía mucho a hablar de genocidio, pero al final sí fue un genocidio. Claro que un genocidio que no, afortunadamente, que no acabó con la población, pero la meta era eliminar la diferencia, ¿no? Y la identidad indígena. Fueron los indígenas los 95% de las víctimas, de las 200.000 víctimas de ese conflicto eran indígenas. Así que es difícil salir de eso y Guatemala tiene mucha dificultad, pero inclusive en Guatemala hay esa dinámica de buscar vivir juntos con sus diferencias. Finalmente, después de escuchar estas interesantes reflexiones de ustedes sobre el tema de estas tensiones y de este tema multicultural, nos preguntamos cuáles son las tendencias, cómo vamos a lidiar, cómo el mundo va a lidiar con este tema, hacia dónde ustedes ven que va el desarrollo de este tema hoy día, no solo en América Latina y en Europa, sino, insisto, a nivel global. Mira, no se sabe, porque realmente no se sabe, pero el reto sí se sabe. Si habrá capacidad de respuesta de la sociedad y de los actores de construir diseños y prácticas de convivencia. Y hay un concepto que es muy importante, por lo menos el que yo he trabajado y que hemos trabajado, yo he trabajado en Naciones Unidas en los informes de desarrollo humano, hemos trabajado el concepto de libertad cultural. Y en el concepto de libertad cultural hemos encontrado que en realidad la gente tiene muchas identidades. Hemos estudiado en las ciudades de América Latina, sobre todo un informe que escribimos sobre el Mercosur. Por ejemplo, en Río de Janeiro, los jóvenes entre 14 y 31 años llegan a tener en ese periodo 8 identidades. Dice, un día son religiosos del formado, otro día son logos en el internet, otro día pasan a ser miembros de las batucadas, otro día su identidad central gira en torno al fútbol, otro día su identidad vuelve a ser afro-brasileña, y van cambiando y modificando sus identidades y ellos juegan en la construcción y todas son genuinas, no son falsas. Entonces las identidades culturales se pueden cambiar, no son absolutas ni son esenciales. No hay nadie que tenga una esencia, porque en definitiva todos somos seres humanos, ¿no? Sin duda que estamos muy agradecidos de haber tenido este diálogo tan interesante con dos expertos de un nivel como el de ustedes que nos han permitido comprender y profundizar en una temática como esta. Así que muchas gracias por su tiempo y esperamos tenerle con nosotros en otra ocasión. Muchas gracias. En nombre de la sociedad dominicana, también de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, indudablemente su perspectiva enriquece un debate que es de mucha relevancia para la República Dominicana. Nos honramos con su presencia, muchísimas gracias y esperamos tenerle pronto.